Muy bien, ya estamos grabando. Bueno, lo que quería en primer lugar era ofrecer nuestra más sincera disculpa por el retraso. No es responsabilidad del profesor Michel Mujica. Profesor Michel llegó a la hora. El que tuvo un contratiempo fui yo. De manera que, bueno, de verdad sepan disculparnos. Pero ya vamos a iniciar de inmediato. El profe no se encuentra plenamente recuperado de la vista, pero bueno, pero hoy sí vamos a tener nuestra segunda sesión de nuestro curso presencial en línea, Revolución, una historia intelectual, una lectura de la obra homónima de Enzo Traverso. Esta es la versión francesa del libro que, bueno, ya les compartimos oportunamente y que saben, les comentábamos hace un par de semanas, es bastante probable que pueda conseguirse en alguna librería en Caracas, tal vez en la librería del sur de la avenida Solano. En fin, espero que hayan tenido oportunidad de leerse el segundo capítulo o los primeros dos capítulos. Hoy, en teoría, nos corresponde discutir a propósito del segundo. Pero bueno, sin más, quiero dejarles en presencia del profesor Michel Mujica Ricardo. Cualquier cosa, por favor, avisen. Cualquier inconveniente técnico. eh, Están en sala, pero no se incorporan. Cualquier cosa, por favor, avisen por el grupo que yo estoy pendiente. Bueno, buenos días. Y Maduro, reina, ministro de Cultura, Buenos días nuestro a embajador. todas y todos. Lamentablemente no puedo leer como es debido porque me operaron el segundo ojo del ojo izquierdo hace 2 viernes y todavía no tengo Carece de manifestación. plenamente nítida. En el ojo derecho sí, pero era un ojo que no veía casi y ahorita veo bastante bien, pero no lo suficiente para leer. Entonces cuando veo las imágenes las veo como muy pálidas, ¿no? Los colores no son nítidos. Por lo menos si yo le pico el ojo a Aurora, y entonces estoy viendo con el derecho, ahí sí te veo bien. Ahora con el izquierdo, ahí te veo los rostros más o menos, pero rostro pálido, como si fuera caras pálidas, como decían los indios Sioux. Bueno, mira, yo voy a si bien me puedo meter con todo el tema de los cuerpos animalizados, cuerpos insurgentes, cuerpos libertos, yo me voy a dedicar el día de hoy a pensar el libro en su conjunto. ¿Y por qué el pensar el libro en su conjunto ayuda mucho? Porque yo he oído muchas exposiciones, intervenciones que él ha tenido en distintas universidades. He descubierto poco a poco sus posturas políticas. Aproveché en estos días de revisar bastante sobre la figura de Trotsky y, y también de Stalin y el tema de la construcción de un proyecto independiente y socialista en la Rusia de los soviets y luego en la Unión Soviética. Y, y no nos olvidemos y constantemente se hace referencia al tema, eh, se habla muy ligeramente del tema cuando se habla de los totalitarismos, que es un punto que yo voy a tocar. El totalitarismo alemán, nazi, hablan del totalitarismo de los gulags, y las cosas son mucho más complejas que esas, sobre todo con el tema soviético. No nos olvidemos de varios elementos. La Rusia de los soviets fue una efervescencia cultural, política,
e ideológica inmensa en su nacimiento. El plantear abiertamente los derechos de la mujer, tener una ministra como Alexandra Kollontai, mujeres como la alemana Clara Zetkin, el planteo en los inicios de la revolución rusa bolchevique del derecho de la mujer a su propio cuerpo, el derecho al aborto, el derecho de la organización democrática de los soviets. Esto es un elemento sumamente importante. Un pensador como Antonio Gramsci, cuando trabajó activamente siendo un estudiante universitario que venía de la provincia, venía de Cerdeña, eh, asoció plenamente la idea del socialismo a la idea del control de los trabajadores y técnicos sobre la industria. Fueron las famosas huelgas de, de la Fiat en Turín. Es decir, se asoció, como en la Comuna de París, al socialismo, al autogobierno de los trabajadores. Eso no es cualquier cosa. Tanto es así que unas semanas antes, un mes, 2 meses antes de ser encarcelado, Antonio Gramsci, lo encarcelan en el 26, él le escribe a Palmiro Togliatti, que era el representante por el Partido Comunista de Italia en la Tercera Internacional. Y Antonio Gramsci en esa carta le expresa, le comunica a Palmiro Togliatti, bueno, en Rusia se comprobó que los trabajadores y la clase obrera y el partido tuvieron la oportunidad de conquistar el poder. Lo que no sabemos hasta el día de hoy si somos capaces de construir el socialismo. Es una carta famosa y tiene que ver mucho con lo que pasó en la Unión Soviética. Siempre se asocia a las purgas internas. Las purgas internas existieron indudablemente. El peso que tuvo manejado hábilmente eh, por Stalin de controlar la secretaría del partido, que para la mayoría de los viejos dirigentes bolcheviques, la secretaría del partido era un aparato administrativo y punto. Y, y Lenin, en el testamento que pueden conseguir, el testamento de Lenin, no designa sucesor. Estaba muy aquejado, debilitado por un atentado reciente que le hicieron en Moscú. Y, y Lenin describió a Stalin no en muy buenos términos, pero tampoco negó su posibilidad. Reconoció la brillantez de, de Trotsky y de otras figuras como Bujarin, Kamenev, Radek, la mayoría de ellos de origen judío, pero judíos no judíos, vamos a llamar judíos laicos. No nos olvidemos que Trotsky nació en Ucrania, de familia judía, agricultores, que Lenin, su madre, era judía, pero convertida posteriormente al luteranismo. Y Y el caso de Stalin venía de Georgia, de Tiflis, con una familia con un padre sumamente autoritario y violento y formado en la más estricta religión ortodoxa. Stalin también fue una figura clave en asaltos a bancos que permitían obtener recursos para mantenerse los bolcheviques. Eso es una figura que fue sumamente importante y conocida. Entonces, se presenta, no nos olvidemos, nace la Rusia bolchevique
nace como a mí nunca se me olvida, ponen entredicho lo que se llamó la revolución contra el capital, que era la idea propia de la Segunda Internacional, que habría que desarrollar al máximo las industrias, los comercios, las finanzas, lo que se llama las fuerzas productivas de la sociedad, para construir un proyecto socialista estable. Pero las revoluciones no se dan como uno quiere. Las revoluciones se dan de determinadas maneras con determinados actores. Y la revolución rusa fue producto también del gran descontento de la masa campesina y de los trabajadores por la situación que ellos habían vivido durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, se construye el socialismo azotado por una guerra civil provocada desde Occidente. Fueron las potencias europeas, más los Estados Unidos, que llevaron la batuta para desalojar del poder al gobierno de los soviets. La guerra civil fue una guerra civil producida y estimulada por las potencias europeas occidentales. Por eso que se llama Occidente. Entonces, en esos términos, la lucha, la forma democrática, la apertura hacia, por lo menos, había libertad de expresar sus manifestaciones sexuales propias, si era homosexual, no era homosexual, etcétera. Es decir, había todo un componente de manifestaciones culturales abiertas que no se había visto en ningún país europeo. Eso me recuerda a mí una de las figuras emblemáticas para mí después del 11 de abril del 2002 fue ver en las calles de Caracas a un señor con una, siempre lo digo, con una constitución pequeñita de esa que utilizaba el comandante Chávez. A mí nadie me quita mi constitución, a mí nadie me arrebata mi constitución. Era un símbolo, pero era un símbolo profundo frente a lo que se hizo en el momento de la investidura, entre comillas, de ese personaje nefasto que hasta se me olvidó el nombre, que está en Bogotá, que quitó el cuadro de Bolívar. ¿Cómo se llama? El personaje que duró 24 horas. Carmona. Yo las pesadillas y esas cosas trato de olvidarlas siempre, entonces no me gusta mencionar los actores de esas pesadillas. Entonces, la Unión Soviética buscó un camino que fue sumamente duro. Un primer camino de una agricultura desarrollada al máximo, forzada, un camino de construcción acelerada de una industrialización en aras de una guerra que venía, que normalmente fue la invasión alemana, la Operación Barbarroja, no fue cualquier cosa. Eh, Crearon una industria pesada, crearon una fuerza militar poderosa, se construyó el metro de Moscú, es decir, todos proyectos muy importantes, pero a la vez una lucha, una disputa interna de la vieja guardia bolchevique, donde se vieron afectados fundamentalmente miembros de la vieja guardia, inicialmente Trotsky, posteriormente Kamenev, Zinoviev, Radek y Bujarin. Es decir, los representantes más ilustrativos o de las figuras más cosmopolitas o lo que podríamos llamar de revolucionarios universalistas que uno observa, pero también muy arraigado en la realidad en que viven y luchan y desean transformar, que nosotros lo vamos a ver cuando en el capítulo posterior que vamos a trabajar, que es el de el papel, el rol jugado por los intelectuales, que siempre me ha parecido que deben jugar, que no deben ser subestimados, porque en fin de cuentas
quienes producen esos proyectos iniciales de transformación social van bajo la égida del papel del intelectual. Incluso Gramsci hablaba del papel del partido político como un intelectual colectivo. Y también hablaba, que era muy interesante también, y retomando lo que pasó en la República de los Soviets, Gramsci decía que el partido político, como los sindicatos o como el sindicato, son asociaciones voluntarias. Como tales, son asociaciones que tú puedes desarrollar, crear, estimular, pero a veces pueden desaparecer. A veces pueden desaparecer. Porque el núcleo real y poderoso, esa es la herencia que podríamos llamar ordinovista, que también está presente en marxistas independientes como Pannekoek en Alemania y la propia Rosa Luxemburgo, en que en el rol jugado por los soviets, la originalidad de la Revolución Rusa reside en los soviets, que son consejos de obreros, de campesinos, puede haber técnicos, intelectuales, pero también es un debate que en una u otra forma se está dando en Venezuela con el tema de las comunas, de los consejos comunales, del papel de las instituciones parlamentarias, del papel que pueden jugar en un momento estos tribunales de la paz, que es la elección. En México hay un proceso interesante, la elección directa de los jueces fue un elemento que me parece sumamente importante y significativo, y se está buscando un proyecto alternativo de sociedad, pero unido y muy anclado en una vieja economía de tipo capitalista, bajo nuevas formas y también con temas que están a la orden del día, que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos y sobre todo los que están en el campo del mundo asalariado y que perciben remuneraciones en bolívares, que es la mayoría de los venezolanos que trabajan en la administración pública. Esas son tareas que deben enfrentarse y me imagino que se deben estar enfrentando. Entonces, cuando se habla de la Revolución Rusa, y creo que Enzo Traverso tiene razón, eh, dice que es una de las dos grandes revoluciones de la historia. Indudablemente que es así. La primera, la Revolución Francesa de 1789, que en el primer capítulo él habla de la idea de la revolución, que generalmente era un término, un concepto utilizado para la astronomía, se revierte y se utiliza en el campo social, político y económico. Esa es una de las grandes innovaciones que tiene la Revolución Francesa. Si bien la revolución, se habla mucho de la revolución estadounidense o revolución americana, no nos olvidemos que la revolución americana no fue portadora de un proyecto universal y fue una revolución de propietarios de esclavos. Esa es la impresión que me da a mí la revolución estadounidense. No sé si estoy caricaturizando al extremo, pero la historia de Estados Unidos es la historia de compras de tierras a los franceses, a los españoles, y conquista y colonización de territorios sucesivos internamente, ampliando los estados de la Unión y posteriormente en la guerra con Cuba, es la enmienda Platt, es la neocolonización de Puerto Rico, de Filipinas, y también, por supuesto, haber atrapado a mediados del siglo XIX más de la mitad del territorio mexicano. Es decir,
No nos olvidemos también, como es el caso del Imperio Británico, del Imperio Francés, tocaremos el Imperio Alemán ahora, eh, el Imperio de los Estados Unidos, son imperios sin fronteras. Las fronteras se van a legitimar y se van a desarrollar por el recurso de la fuerza. En el caso de la revolución bolchevique, eh, no se niega la posibilidad de que se hayan hecho avances revolucionarios importantes en el campo de la educación, la técnica y la cultura, pero no bajo las formas iniciales emancipatorias que se realizaron en los comienzos de la revolución bolchevique. No era una mujer como Alexandra Kollontai que estaba dirigiendo el proceso, no era una mujer como Clara Zetkin, no era una mujer como Rosa Luxemburgo, que fue mandada a asesinar. Todo el mundo habla de esa famosa organización ONG mundial que se llama Friedrich Ebert. No nos olvidemos que Friedrich Ebert fue un socialdemócrata que ampliamente mandó a asesinar y a masacrar a los espartaquistas y a sus dirigentes como Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. En su debate con Lenin sobre la Revolución Rusa, es importante también destacar un elemento que está planteado eh, en la respuesta que da Rosa Luxemburgo a Lenin. Dice, entre otras cosas, esa pequeña envoltura, que es el tema de las libertades formales, no es simplemente un instrumento de la burguesía. Las libertades formales es el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de disentir, de criticar en el marco de un establecimiento de una nueva legalidad constitucional revolucionaria. No son simples parafernalias, no son regalos. Esas luchas las ha desarrollado los propios trabajadores a lo largo de su historia. El derecho a la huelga. A mí me impresionó mucho, yo no conocía la otra historia del movimiento estudiantil del 28, porque yo conocía lo que escribió Arturo Sosa y lo que escribió y la profesora Alexandra Mulino sacó un librito que yo quisiera leer, un pequeño librito escrito por Salvador de la Plaza y Gustavo Machado en el año 1925, que no es casualidad. 1925 era plena guerra, plena lucha de los soviets. Los soviets estaban ahí en su plena efervescencia. Eso cambia después de la muerte de Lenin, en el 24. Este, Y cuando ella habla de eso y cuando habla de Gil Fortul, me dio mucha risa como un método que le iban a acusar de gomecista. Este, Se nota un elemento diferente en las luchas políticas y sociales. Un hombre como Gustavo Machado, que luchó con Sandino, fundó con Julio Mella y otros compañeros más el Partido Comunista Cubano. Fue cofundador del Partido Comunista Francés. Era un hombre universal. Y la invasión fallida desde Curazao, con Miguel Otero Silva, Cotepa Delgado, no sé si se me olvidan algunos otros más, eran revolucionarios integrales. Entonces, en Rusia no hubo sucesor. En ningún momento Lenin habló de sucesor, formuló algunas observaciones. Y luego vino la lucha interna. La lucha interna, no me vayan a acusar a mí de troquista, no soy troquista, pero mis simpatías hacia Trotsky después lo que vi son inmensas. ¿En qué sentido? No fue casual el enfrentamiento de Stalin a través del tercero contra Trotsky.
primero la deportación al Matiá, al Mata, en la Rusia, creo que era en Uzbekistán, luego en Principo, en una isla cerca de Estambul. Luego su deportación y recibido por Cuauhtémoc Cárdenas, si no me equivoco. No, Lázaro Cárdenas, perdón, Cuauhtémoc es el hijo, en México. Tuvo la protección de Diego de Rivera y de Frida Kahlo. Creo que también en algunos momentos él le hizo ojitos a Frida Kahlo, o Frida Kahlo le hizo ojitos a Trotsky, y el machismo inveterado mexicano de Rivera le cortó la sujeción. Entonces, eh, los ataques de Siqueiro, al ataque a su residencia, hasta el final, a través de un tal Jackson, que era Ramón Mercader, se logró asesinar a Trotsky. Eh, Luego vinieron los procesos de Moscú. Ahora, a pesar de todo eso, se construyó un proyecto que hoy todavía, oyendo a algunos compañeros, hoy en día en la Rusia de Putin, todavía los sistemas de salud y de educación de calidad son públicos. Eso es un logro y herencia de la Unión Soviética. Un país capitalista es un país también que, si hablamos en términos gringos, no son muy partidarios de lo que se llama la ideología woke. Es pro bien, váyanse a Rusia Today y dicen al final, en Venezuela, en Moscú, en Rusia, los grupos LGTB, tal cosa, están prohibidos. Sin embargo, el gran mérito de Putin es haber recuperado la imagen de gran potencia que había tenido la Rusia de los soviets, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que es criticada constantemente por Putin, porque la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un sistema federativo, donde elegían sus propios presidentes, sus autoridades, su parlamento, sus organizaciones populares, comunales. Y eso es un elemento que no pasa por ser un control férreo vertical sobre esas sociedades. Hasta el día de hoy, esa lucha continúa. Esa lucha continúa. Lo que yo veo en el libro de Enzo Traverso, que me gusta mucho, hay dos observaciones que yo haría. Eh, la primera observación es ver el papel específico que tuvieron las potencias occidentales a través de los rusos blancos en fomentar la guerra civil para lo que hablamos en términos coloquiales hoy en día, un cambio de régimen, como el que intenta hacer hoy en día los Estados Unidos en Venezuela. Luego, el otro elemento, que lo desarrolla en otros escritos, el otro elemento es por qué está ausente generalmente una figura que a mí me parece muy importante, que estuvo enfrentada a la figura de Stalin, porque realizó una revolución socialista a su manera en los Balcanes, que es el caso de Joseph Broz Tito. Yo me recuerdo en mis militancias en la Juventud Comunista, y nadie me hablaba de Tito. Nadie me hablaba de Tito, ni mi papá, que tenía la imagen de ser un tipo abierto. Oye, Tito era tocado poco, era Milovan Chila que había criticado a Tito, pero Tito logró en los Balcanes una federación de repúblicas donde, respetando identidades nacionales, se formó una coherencia a través de la Liga de los Comunistas. A la muerte de Tito, a la muerte de Tito,
ese proceso comienza a desmoronarse. Hay los enfrentamientos en Eslovenia, en Bosnia y Herzegovina, en Croacia, que era el centro más reaccionario, en Serbia, en Montenegro. Todo comienza a desmoronarse y fue promovido exactamente por la OTAN y por los Estados Unidos. A finales del siglo XX vienen los bombardeos donde destruyen la ciudad de Belgrado y los bombardeos contra Belgrado. Acusan a Milosevic como criminal de guerra y es juzgado en la Corte Internacional de La Haya y después de muerto, 2 años después de muerto, fue absuelto como criminal de guerra. No había cargos contra él como criminal de guerra. ¿Qué era eso? Simplemente el proyecto de otanización progresiva de todas las fronteras que bordean lo que era la Unión Soviética y lo que era Rusia. En este caso, tocaban a Rusia y Bielorrusia. Entonces, ese proceso se fue dando desde los años 90, porque en la República Democrática Alemana, y esto es un elemento que no podemos olvidar, a raíz de la caída del muro de Berlín, los alemanes no querían unirse a la República Federal Alemana a través de una anexión, como fue el caso. Yo me acuerdo, yo era chamo, yo iba a estudiar química en Alemania y en Jena había las industrias ópticas de primera línea, la óptica y la práctica, grandes cámaras fotográficas, grandes lentes, muy superiores a la Kodak, y eso fue simplemente asimilado por la Kodak. El proyecto de ellos, de sus dirigentes, de muchos de sus dirigentes, era la creación de una democracia socialista sobre bases nuevas y con unas bases de cooperación democrática en el mundo del trabajo, con una buena calidad de vida. Todos esos elementos fueron borrados del mapa. Todos esos elementos fueron borrados del mapa. Entonces, a mí me parece que el fin de la historia, como lo plantearon, recuerden, primer experimento neoliberal a sangre y fuego, Chile, 1973 con Pinochet. Es hacia los años 80 que empieza Margaret Thatcher a implementar el modelo liberal, neoliberal en Inglaterra y Reagan en los Estados Unidos. Y progresivamente los países de Europa. Francia inicialmente cuando llega por primera vez al gobierno François Mitterrand, eh, electo, es el gobierno de las nacionalizaciones, reducción de la jornada laboral a 35 horas, es el gobierno de mayor bienestar, incremento de sueldo a las clases trabajadoras, mayor presencia de los trabajadores activos en las empresas a través de los sindicatos. Eh, el Partido Comunista Francés tenía editoriales como ustedes no se imaginan, no solamente las ediciones sociales clásicas, tenía otras editoriales, había una participación intelectuales que de primera línea en las luchas. Todo eso desapareció. Ahí no quedó nada, o muy poca cosa. El segundo gobierno de Mitterrand es el gobierno de las privatizaciones. Y no nos olvidemos que hay un elemento, yo tengo pistas y también establecidas. Cuando aquí ocurrieron las masacres de febrero del 89, hubo 2 visitas de altos dirigentes franceses, del que era secretario nacional del Partido Socialista
se me olvidó el nombre, y de François Mitterrand, vinieron 2 veces a darle un espaldarazo a Carlos Andrés Pérez. Lo que había sucedido en Venezuela era fácilmente para establecer ante tribunales internacionales, el Tribunal Internacional de Justicia, porque yo creo que el Tribunal Penal Internacional viene después, creo, viene hacia los 90, si no me equivoco, la fecha exacta de la creación. Pero ya existía el Tribunal Internacional de Justicia, eh, se podía al gobierno y al presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez, demandarlo como criminal de guerra. No se hizo, creo que no se hizo. Hubo participaciones individuales valientes, como fue el caso de Enrique Ochoa Tisch, que tuvo un papel muy activo en el tema de los derechos humanos en esa época. Y luego se estableció una comisión de la verdad posteriormente durante el proceso chavista, pero no sé qué frutos ha dado eso hasta ahora. Entonces, lo que sí puedo decirles que el neoliberalismo como tal no es simplemente una desconcentración del poder del Estado, no es simplemente una, políticas que desarrollen para disminuir la presencia del Estado en una cantidad de servicios básicos de la población, como es en salud, educación, vivienda, o el rol del papel o el papel del Banco Central con una moneda estable. No, ojalá fuera eso, solamente no. El neoliberalismo contribuyó, por un lado, a la supresión progresiva de los sindicatos, a la supresión progresiva de los lazos de solidaridad entre los trabajadores, a la bonificación de gran parte de los salarios, a fomentar una cultura, entre comillas, hedonista e individualista, a enfrentarse en hacer ver a la mayoría de la población trabajadora que fueron desalojadas de sus condiciones de trabajo fruto de las privatizaciones. Eso sucedió en Francia y en muchos países europeos, y la deslocalización de empresas francesas que se fueron hacia Asia, sobre todo a las zonas económicas especiales, inicialmente en China y en otros países asiáticos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el peso específico de las clases trabajadoras tradicionales disminuyó notablemente en el rol jugado en la economía francesa. Si bien existen todavía sindicatos combativos, como es el caso de la Confederación General de los Trabajadores, la mayoría de esas grandes empresas se fueron al exterior y eran empresas francesas. Es la política que llamaron de deslocalización. Esta política de deslocalización condujo también a ver en los inmigrantes un factor poderoso y enemigo de los empleos de aquellos franceses de pura cepa, que yo hasta el día de hoy no sé qué es un francés de pura cepa, como yo tampoco sé quién es un venezolano de pura cepa. Para mí eso es un término bastante complejo, ojalá que la antropología me dé luces para entender ese tema. El hecho es que el enemigo no estaba en la clase de los capitalistas, ni en el sistema financiero. El enemigo estaba el que venía de afuera a buscar trabajo, también por condiciones heredadas por los imperios coloniales, eh, que los obligaron a salir sobre todo de los países asiáticos, sobre todo los países africanos.
y atravesar ese gran cementerio que se llama el mar Mediterráneo, que muchos quedaron ahí. Hay más de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, no sé la cifra, de hombres, mujeres y niños que intentaron pasar el Mediterráneo y terminaron sus vidas allí. Entonces, eh, Enzo Traverso, si bien analiza muy bien la primera parte, que él lo llamaría el comunismo como una creación cultural, social y revolucionaria, que es la primera fase de sus escritos, de sus libros. Por eso no es casual en Jericó la balsa de la medusa, porque observen bien, la balsa de la medusa es un personaje joven, fuerte, negro, cuando el resto de los miembros de la balsa están moribundos, a punto de perecer. Oye, ofrece esperanza, ofrece esperanza. Y después hay varios que yo lamentablemente no puedo, eso en los cuerpos animalizados, cuerpos liberados, como no puedo leerlos e interpretarlos ahorita, tengo los materiales, pero no me atrevo para no forzar la vista. Este, ahí se expresan a través de las imágenes el mundo que se está construyendo, en el mundo que estamos debatiendo y el mundo también a través de otras imágenes que reacciona ante esas nuevas imágenes que pueden ser de cuerpos animalizados, cuerpos libertados, eh, cuerpos de acción, etcétera, cuerpos insurgentes. Entonces, eh, el mundo se data a través de nuevas creaciones culturales, de nuevos proyectos culturales. Y hay un elemento que no aparece en el libro Revolución, porque el libro Revolución tiene un subtítulo que es muy importante. Déjame ver si puedo leerlo. Que dice aquí en amarillo. Una historia cultural. Una historia cultural. Una historia cultural. Eh, Él en otro libro donde él analiza la Shoah, que era la solución final de los alemanes para los judíos, él habla, la Operación Barbarroja, por ejemplo, que era para el exterminio, vamos a llamarlo en términos así, que si un antropólogo me escucha me va a criticar, de la raza eslava, de los pueblos eslavos. Ese proyecto lo comenzó a construir Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, después de los acuerdos de Berlín, a finales del siglo XIX, en Berlín se repartió el mundo y Alemania tomó territorios de África Central y también el territorio de Namibia, de lo que hoy es Namibia. En esos territorios utilizaron los alemanes la figura del campo de concentración, como utilizaron los españoles y particularmente los catalanes en la guerra de independencia en Cuba, utilizaron campos de concentración para los prisioneros que caían en esos momentos independentistas. Dense en cuenta, los métodos de los campos de concentración, que luego se convirtieron en campos de exterminio, fueron ideados en el sistema colonial. También lo hicieron bajo el sistema colonial los ingleses en la India con una administración muy pequeña, controlando un continente inmenso de diversas culturas y con una población sumamente mayoritaria frente a
al dominio colonial inglés con las tesis de el espacio vital, Lebensraum, de un geógrafo, eh, Ratzel, que plantea las teorías del espacio vital, y el espacio vital para los alemanes iba hacia todo el mundo eslavo y hacia las colonias, por supuesto, que las perdieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, no es casual tampoco, y esto es un punto que yo quiero tocar, eh, la figura del antisemitismo no proviene de los palestinos, inicialmente, ni del mundo árabe. La figura del antisemitismo está muy anclada en la mentalidad europea occidental y también en ciertas partes de la Europa oriental, en el zarismo bajo la figura de los pogroms, la persecución de los judíos que uno veía en Francia, en Alemania, en Holanda, etcétera. En Croacia también hubo persecuciones terribles. En España también, el nacionalcatolicismo también tuvo una gran empresa como herencia de los reyes católicos de persecución a los judíos y a los moros. La mayoría de los judíos en Europa en esa época, salvo a finales del siglo XIX, cuando Teodoro Herzl escribe su libro, la mayoría de los judíos no se tenían planteado como patria el Estado de Israel. Más bien era un proceso de acomodación eh, progresiva a través de sus luchas políticas, sociales, en los países donde ellos estaban conviviendo. Claro que con el nazismo, inicialmente en 1933, se crean campos de concentración, como se habían creado campos de concentración en la Alemania imperial guillermina, cuando Alemania tenía colonias, que las perdió en la Primera Guerra Mundial. Se crearon campos de concentración que posteriormente se convirtieron en campos de exterminio. Otro elemento que yo quiero tocar es que hoy en día hay un olvido, más bien que un olvido, un relato que oculta el papel jugado por la Unión Soviética en la liberación de los campos de concentración alemanes que se encontraban tanto en Polonia, en Austria y en Alemania. Quien libera esos campos de concentración es el ejército soviético. Pero hoy en día, en el Museo de Europa, en Bruselas, eso no aparece. Y hoy se habla del desembarco de Normandía, cosa que es realmente falsa. Y también cometieron crímenes de guerra los aliados cuando bombardearon todas las ciudades alemanas, cuando ya habían sido derrotados el nacionalsocialismo y había capitulado el Estado alemán. Entonces, bueno, después viene la Guerra Fría. Después el 20º Congreso del Partido Comunista del PQ, donde denuncia los crímenes cometidos por el estalinismo. Y no nos olvidemos también que Ucrania no solamente fue el nacimiento de León Trotsky, sino también el nacimiento y formación de Nikita Khrushchev, y que Ucrania siempre estuvo muy cerca de todo el movimiento de lo que es hoy la Rusia, vamos a llamarla por comodidad, de Putin. Entonces, donde hay componentes.
Y Ucrania, si bien es un hecho indudable que la operación militar especial es una violación del derecho internacional, como lo percibe la Carta de las Naciones Unidas, eh, fueron circunstancias que se vio obligada Rusia a penetrar militarmente. Todos los acuerdos, incluso con Angela Merkel, François Hollande, todo lo que se formó en Maidán, todo la restitución de filonazis terribles como, ¿cómo se llama? Bandera. Todo eso, represión a las comunidades de origen ruso, todo fue perfectamente orquestado por la OTAN, los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. A veces nosotros olvidamos que existe una Carta de las Naciones Unidas, que siempre hay que diferenciarla del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Bueno, en la Carta de Naciones Unidas es taxativo y dice que cada pueblo tiene el derecho a elegir a sus gobernantes. En la Carta de las Naciones Unidas hay premisas que son claras para evitar una intervención militar de un país sobre otro. Hoy en día el Consejo de Seguridad no sirve para nada de esas cosas. Es que el Consejo de Seguridad hizo algo cuando hubo la intervención militar de los Estados Unidos y sus aliados en Irak. No hizo nada. Lo que hizo en Afganistán fue con permiso del Consejo de Seguridad. No. El papel que juega la Asamblea General de las Naciones Unidas es ilusorio. En el caso de Israel, ninguna resolución a lo largo del nacimiento del Estado de Israel hasta el día de hoy, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ninguna de ellas ha sido respetada por el Estado de Israel. Ninguna. Ninguna, sin excepción. Entonces, mi observación con el libro de Enzo Traverso es el siguiente. A mí me hubiera gustado que él hubiese desarrollado con mayor cuidado la presencia de la intervención militar extranjera, europea y de los Estados Unidos en lo que era la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y que se hubiera denunciado con claridad cómo las grandes compañías transnacionales de esa época norteamericanas, como la Creole, hoy en día Exxon, Ford, General Motors, tuvieron una presencia activa en el armamento suministrado al ejército nazi nacional socialista. Tanto es así que durante el desembarco de Normandía, muchos soldados y oficiales se quedaron impresionados al ver ante ellos que los alemanes utilizaban camiones de guerra Ford. Entonces,
Hoy en día, el otro tema que yo veo que debe ser interés para el análisis, y a mí me parecía también un poco inicialmente eso que llamaban la ideología woke. Si bien no la comparto plenamente, el hecho que la ataquen de esa manera tan brutal, o cuando tú oyes a un gobernador de Utah, cuando asesinaron a este joven de extrema derecha en Utah, cuando él manifiesta sus condolencias a la familia de este hombre que estaba muy cercano a Donald Trump, sus palabras fueron las siguientes. No sé si ustedes las percibieron, pero fueron estas. Lamento que haya muerto una figura como este joven, cuando yo hubiera deseado de todo corazón que quien fuese en ese momento asesinado hubiera haber sido un inmigrante o un ilegal. Así claramente el gobernador de Utah. Así dos derechos humanos, el de ellos, el de Trump, y el resto no los tiene. Entonces, yo quiero dejarles un espacio a ustedes para que intervengan, hagan observaciones, preguntas, para yo volver sobre los temas. Yo espero ya para el próximo miércoles estaré viendo bien, espero mi ojo izquierdo. Ah, sí, sí, te veo más bonita, Aurora. Ahorita te veo el pelo más oscuro. Qué bueno. Este, sí, ¿verdad? Oye, qué bueno. No tan bien como desearía yo, pero es lento, ¿no? Es lento, es lo que me preocupa. Entonces, si hay algunas preguntas, intervenciones, me gustaría oírlas y compartirlas con ustedes. La Lorena, la profesora Marielena Lovera, Sabina Zambrano y Aurora. Déjame tirarle una vaina al mapa que María Elena riposte. Hace eso con toda la... Oye, dime, Aurora. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no, mira, a mí de la lectura del libro, bueno, me parece muy interesante porque además de reafirmar lo que ya uno conoce, se profundizan en otras cuestiones, ¿no? Y muy de acuerdo contigo con tu exposición acerca de la actual geopolítica en el mundo y cómo están caracterizaciones que se está haciendo sobre el socialismo, revolución, democracia, hegemonismo, dictadura, totalitarismo, este, las tengamos bien claras, ¿no? Una de las cosas importantes que me parecen a mí es cómo descifrar esas famosas claves o leyes para visualizar el futuro, el horizonte, ese faro luminoso, ¿no? Pero bueno, apenas nos estamos iniciando, y espero que además no concluyan en el libro, sino que hay que continuar porque la situación que estamos viviendo hacia el futuro, no es muy clara, es sumamente compleja, no solo para nuestro país, sino para el planeta en su conjunto. Sí, mira, hay cosas que toca, que sucedió con la Alemania nazi, pero que se repite en una forma también terrible con Milei. El ataque a las clases inferiores en la Alemania nazi, a los sectores que por cuestiones físicas y mentales tenían discapacidades,
son los mismos lo mismo que está pasando con Milei y con Karina, los discapacitados. Yo me quedé impresionado. Yo tengo un libro que se lo voy a hacer llegar, que yo traduje en el año 94, 95. Lo malo es que a los autores, ya la traducción era otro libro, otra traducción, se le paga al autor, pero no se le paga al traductor. El traductor recibe una sola remuneración, pero ese libro lleva más de 5 o 6 ediciones en España. Fue publicado por la editorial Antropos de España, una buena editorial. Y comentaba bien en Babelia, el suplemento cultural del país. En ese libro se observa muy bien todo lo que era la vida en un campo de concentración, porque el que lo hace es un comunista judío, francés, que vivió en ese campo de concentración. Después lo expulsaron, creo, del partido porque se enfrentó al estalinismo, pero es impresionante la descripción del campo como tal. Un libro que me costó muchísimo, muchísimo traducirlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice yo? Se me fue la imagen de Aurora. Ok. Entonces, y uno observa cosas interesantes. El planteamiento de Gramsci, y hay que trabajar más el tema de Gramsci de la autogobierno de los trabajadores, identificándolo como socialismo. Eso no niega tampoco en Gramsci la construcción del partido, pero me parece sumamente importante. Y el trabajo del fenómeno del fascismo. En el discurso de Aimé Césaire sobre el discurso sobre el colonialismo, el tema es, y lo dice en estos términos, lo que hizo la Alemania nazi contra pueblos blancos en Europa era lo mismo que había hecho la Alemania nazi contra pueblos colonizados en África. Ahí reside su tragedia. Y hoy en día uno ve constantemente en todos lados en Europa una promoción del antiislamismo en contra de la figura del migrante, del antisemitismo en una forma terrible. Es decir, que los derechos del hombre y del ciudadano, y de 1791 busquen los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y como todas las revoluciones, no nos olvidemos, cuando el jacobinismo hoy en día no hay calles, hay una sola estación de metro en un barrio popular en las afueras de París, que tiene como nombre Robespierre. Lo único. No, lo demás, Miranda está allá, pero Miranda era girondino, no era jacobino. Pero fueron los jacobinos que lucharon por la emancipación de los pueblos colonizados y lucharon por la abolición de la esclavitud. Por eso fueron guillotinados. Y después llega Napoleón I, el chiquitico. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Restaurar la esclavitud. Es decir, si ustedes observan fotos
de estas grandes convenciones, exposiciones industriales que se hizo cuando se creó la Torre Eiffel en Francia, cuando traían como figuras realmente típicas para ser mostradas en sus jaulas de poblaciones africanas en la ciudad de París, también suramericana. Entonces, ¿qué queda? Yo siempre le digo a mis amigos y amigas, cuando vayan a París, por favor, para entender un poco lo que es esa ciudad, visiten dos sitios. Uno, el Museo de las Migraciones, que lo creó un gran historiador especialista en Argelia, porque él nació en Constantina, judío, Benjamin Stora. Ese es un punto bien importante que tienes que verlo. Y el otro es el museo de lo que llaman de Segú, el Museo de las Cloacas de París. Ese museo pequeñito hay que verlo, es bien interesante. Y vas a descubrir muchas cosas de lo que se vivió París a lo largo de su historia y su relación con las aguas. Son dos museos chiquiticos, pero tienen mucha presencia. Yo me recuerdo estando viviendo en París, que estaba como diplomático, embajador. Las aguas del Sena se estaban a punto de desbordar, pero faltó 2 o 3 centímetros para que se desbordaran. Yo nunca había visto ratas tan felices en todos lados. Las ratas se paseaban por las calles, se paseaban por las avenidas, salían de los potes de basura, pero eran ejércitos de ratas. Y llegó el momento de la liberación de las ratas. Claro, después hubo mecanismos cuando disminuyó el agua del Sena, llegó a su cauce normal, entonces las ratas comenzaron a buscar medidas para que desaparecieran. Pero en la ciudad de París hay más ratas que habitantes. Y se acostumbran mucho los jóvenes de abrir alcantarillas, penetran en esas alcantarillas y recurren subterráneamente a la ciudad de París. Yo nunca lo hice. Yo fui a las catacumbas una vez y con una vez ya me bastó. Y para ver tantas calaveras, tantas cabezas cortadas, no, qué va. Pero sí es importante entender también que la ciudad de París no es una ciudad que se ha incrementado su población significativamente a lo largo de su historia. Cuando me tocó dar aquí una conferencia sobre Louis Michel, el gran dirigente de la Comuna de París, empecé a averiguar en las estadísticas que tienen ellos muy buenas, que son las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística francés, que son muy buenas, la población de la ciudad de París, desde la época de la Comuna hasta el día de hoy, no ha variado, no ha variado. No ha variado. Entre 2 o 3 millones, no pasa de eso. Lo que se ha creado es el Gran París, lo que se llama Isla de Francia, donde viven 15 millones de personas aproximadamente. Pero París como tal, con sus 20 circunscripciones, no pasa de 2 a 3 millones de habitantes. Y la mayoría son eh, poblaciones generalmente clase media alta, salvo algunos barrios populares que pueden ser eh, Chateau d'Eau, el Castillo del Agua, donde hay una población africana y de la India importante, de origen africano-indio, y después hay otra que tú te sientes como en un mercado argelino. Es un país multicultural, pero no hay reconocimiento para eso. ¿Quién está por ahí? María Elena no habla, qué raro, María Elena no habla.
yo lo que quisiera del capítulo de los cuerpos es que en la próxima sesión lo trabajemos a fondo, porque a mí me parece que es importante. Es de los cuerpos. Segundo. El segundo es Mira, viste que el tercero no es el de los intelectuales. no. No, es el. ¿Cómo es que se llama el tercero? Ajá. El reino de la muerte. Ah, bueno, que eso, yo quisiera, y eso podría quedar en sede. Y nosotros nos hemos hecho una batalla de las toponimias. En serio, yo pensaba que eso era una tontería, eso es más importante de lo que uno cree. Las batallas de las toponimias. Había un profesor antropólogo de apellido González, cuando estaba en antropología, que hizo un libro y Reinaldo Bravo hizo un trabajito chiquitico. Y digo, bueno, cuando tú vas a la ciudad de París, empiezas a ver en cada calle una placa. Quedamos en que yo te iba a traer lo de mi hermana, lo de mi hija. Mi hija, mi hija Amanda, que está en Argentina, ella trabaja mucho con cuestiones de arte, pero fotografía. Y ella hizo un registro fotográfico de los lugares donde aparecen figuras de venezolanas y de Venezuela. Y te digo que es impresionante. Te digo que es impresionante. No solamente la estatua de Miranda en Valmy, como mariscal de campo, porque la estatua de Miranda a un ex colega se le ocurrió colocar su placa, también la de él, a un embajador que ayudó en hacerla, está bien, pues. Está. Pero también tú ves la estación Simón Bolívar de metro, tú ves los lugares donde estuvo Bolívar, donde estuvo Guzmán Blanco, donde estuvo Sucre, presencia de Sucre, cosas, pero bien, bien, bien interesantes, ¿no? Figuras como Crudier, presencia de Crudier, de Soto, de pintores venezolanos. La presencia venezolana en París es más importante de lo que uno cree. Ella tiene un buen trabajo, yo creo que ese trabajo vale la pena. Y también los franceses tienen sus lugares de memoria. Sus lugares de memoria son placas conmemorativas, donde aquí asesinaron, se me olvidó el nombre que era golista, el gran jefe de la resistencia contra los alemanes y contra Vichy Los argentinos también tienen placas. también. Ajá, y por ejemplo, que me parece muy bien. También incluso llega a tiempos recientes, cerca de donde yo vivía, por el jardín del observatorio, yo vi una placa en el suelo y era la de un joven estudiante que hace 7 años fue caído a tiros por la policía. En la casa de la Chile, todo está lleno de placas. También. Eso es parte de la herencia positiva francesa. El otro elemento que yo averigüé, que me pareció sumamente importante, eh, siempre estoy muy cercano de los pueblos argelinos y saharauis. Cuando se estaban haciendo los acuerdos de Vian, había disidencias internas en el seno del FLN, tanto los del Frente Militar Interior como los del Frente Externo. Los del Frente Externo estaban negociando y llamaron a elecciones en 1962, donde la gran figura histórica era Hatman Ben Bella, pero había otras figuras tan importantes como Hamid Said, Kabil, porque siempre fue la leyenda que los Kabiles eran colaboradores de los franceses y no fue así. Eh,
estaba Boudiaf, un gran dirigente que fue asesinado en la guerra civil de los años 90 después. Estaba Mostezal Cheraf, sí, había figuras de primer orden, pero no se habían puesto de acuerdo en cómo gobernar. Entonces Bouteflika trabaja con el Frente Militar y fue nombrado ministro de Turismo en el primer gobierno de Jaime Ben Bella. Pero Jaime Ben Bella era un héroe. Jaime Ben Bella había luchado en la guerra de Conchinchina. Y Jaime Ben Bella con los aliados tenía grado de oficial y llegó a la isla de Capri para combatir al fascismo. Entonces, Jaime Ben Bella, 65, cae preso por Boumediene. Y una vez al embajador, ¿cómo se llamaba? El embajador estuvo largos años en Venezuela, Geladi. No sé si lo lograste conocer, al embajador Geladi. El embajador Geladi, él era jefe de los servicios de contraespionaje del FLN y del Ejército de Liberación Nacional en Francia. Y después fue diplomático en varios países. Entonces yo conocí, pero estaba preso, ya en libertad, recientemente en libertad, a Ben Bella. Ben Bella, ya, déjame ver, ¿qué es esto que me toca ahora? Dentro de un momentico tengo que utilizar mis gotas para los ojos. Eh, bueno, lo interesante del caso que eso nunca se resolvió en Argelia. Llegaron a un acuerdo que gobernó durante 3 años Ben Bella, pero después vino el golpe militar del Frente Interior de Boumediene. Boumediene, tanto como Ben Bella, eran revolucionarios. Los argelinos dicen: quien no pudo estudiar, quien no pudo formarse como profesional, tener acceso a la cultura en la época de Vela, no estaba en nada. Después hablaban de otro presidente, quien no pudo robar con ese presidente no robará más nunca. Ese es el tema. Ahora, lo interesante en Argelia era el papel no solamente de los que llevaban las maletas. Yo vi un documental bien interesante bajo Boumediene. La colonización no fue solamente un elemento militar que fue hecho, y también un movimiento muy parecido al de África del Sur de colonización, pero de colonización francesa. Es decir, los argelinos podían explotar otras tierras, las peores tierras, pero la colonización francesa explotaba sus tierras, sus comunidades. Sino que él era un educador y los educadores franceses les importaba un pepino al Estado francés el reconocimiento de las culturas originales de los pueblos argelinos. Pero sí le llevaban las manifestaciones culturales de la civilización francesa, entre esos Asterix. Yo me recuerdo de un colega de Benín, un embajador de Benín en Argelia, que me decía: Michel, yo chiquitico en la escuela, cuando la colonia francesa, a mí me hablaban de los acentos, de mis acentos, los galeses, los ancestres de Gaulois, y me ponían Asterix. Pero coño, Michel, me decía, tú no has visto mi color de la piel, tú no te das cuenta que yo no me parezco a nada, pero ellos me metían que yo era descendiente de los Gaulois. Bueno, eso es lo mismo. Y este enseñante empezó a meterse a estudiar las culturas locales y regionales
argelina. Pero empezó después, cuando estalló la guerra de Argelia en 1954, empezó a trabajar con el Ejército de Liberación Nacional argelino. Pero así hubo muchos, tanto cuando se logra la independencia a través del referéndum en 1962, a él lo envían a los Estados Unidos, a la Universidad de Georgetown, para estudiar ingeniería eléctrica. Cuando termina los estudios, de 3 años era, él decide ir de regreso a Argelia. Estaba estudiando en Nueva York. Y este es un tema, con el tema colonial, interesante. Le niegan el pasaporte de la Embajada de Argelia. Iba cada año, le negaron el pasaporte de la Embajada de Argelia durante 10, 15 años. Nunca. Y él iba cada año a pedir su pasaporte. Bueno, ahorita viene porque le niegan el pasaporte. Y por supuesto, los franceses le habían quitado su nacionalidad. Él era un apátrida. Felizmente era en la época de, creo que de Kennedy, le dieron su nacionalidad gringa. Después averiguó, fue en la época de Boumediene, desconfiaban profundamente de todos aquellos franceses que participaron en las luchas anticoloniales alrededor del Frente de Liberación Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque eran franceses. ¿Ven? No hay otra explicación. Y fueron reconocidos posteriormente, muchos años después, que él regresa a Argelia con su pasaporte y su nacionalidad argelina a visitar a sus amigos y hablar. Y empezó a explicar cómo ellos trabajaban. Ellos eran los que enviaban información del movimiento de tropas coloniales franceses para eso. Hace poco, y quiero que lo sepan para que se note que ese es un tema que todavía es palpitante, un animador de televisión un día se volvió loco, digo yo, porque era de esos que ponen grupos de entrevistas y hacen entrevistas, empezó a describir, a narrar cómo fue la implantación colonial en el siglo XIX, porque ellos colonizan en 1830 Argelia. Si se lee un libro de Tocqueville sobre Argelia, se darán cuenta en qué consiste su mentalidad imperial y colonial. Bueno, empezaron, hubo lo que se llamaba la anfumate. Las anfumadas era lo siguiente: metían mujeres y niños, hombres, adultos, adultas, en cuevas y los ahogaban colocando humo, anfumate. Y así mataron a miles y miles y miles y miles y miles de argelinos. Y todavía aparece como un gran generador de la civilización francesa en realidad, el militar que hizo esos actos. Entonces él empezó en el programa de televisión, lo que llaman streaming, que lo ve todo el mundo, a denunciar eso. Al día siguiente, fuera. ¿Qué crees? ¿Que es solamente por estos lares? No. No, ese es un gran pueblo, yo lo... Ahora, díganme si tienen algunas preguntas que hacerme. Buenos días. Ajá. Mi video no sé qué, no he logrado activar el video. ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias ¿Con por las quién hablo? clases. Lorena, soy Lorena Freites. ¿Cómo estás? Hola, Lorena. No, bueno, que muchas gracias por las clases, muy nutridas, con muchos datos históricos. Y
enriquecedoras desde ese punto de vista. Sin embargo, a mí me parece importante tener como una suerte de discusión, ya será para la próxima sesión, pero dejar aquí algunos puntos, Ujú. sobre el enfoque teórico de Traverso, porque sí, o sea, creo que necesitamos un anclaje que nos permite, o sea, como unas claves de interpretación para todos estos datos históricos que tú nos estás dando, porque nos Ujú. está haciendo una contextualización muy rica de las revoluciones en el mundo, o sea, o sea, con datos que no tenemos desde la revolución bolchevique hasta todas las que estás mencionando ahora, ¿no? Sin embargo, digo, ok, ¿cómo organizamos todo esto? O sea, ¿qué clave nos puede ayudar a interpretar toda esta información para poder darle como un sentido, ¿no? A todo esto? O sea, todas estas revoluciones que tienen en común, o todas estas revoluciones, ¿cómo nos ofrecen elementos para interpretar la situación actual, ¿no? Ujú. Una de las cosas que plantea Traverso, que a mí me parece muy interesante, primero, que se sale del determinismo del marxismo clásico, ¿no? Así comienza su introducción, que las revoluciones no tienen eh, una causalidad determinista, no son la consecuencia de una ley histórica, dice, sino que sus desenlaces son el desarrollo de la propia lucha política, que él lo refiere como lucha de clases, y que las revoluciones en ese sentido, al ser hitos de la historia, o sea, rupturas en el curso de la historia, pensando en Benjamin, eh, son una máquina de producción de subjetividades. Y a mí esa idea me parece muy interesante porque él rescata la agencia de los actores, o sea, la capacidad que ellos tienen para decidir en el marco de la lucha política hacia dónde van los procesos, o sea, qué rumbo va a tomar la revolución. Y me pregunto esto porque tú has hecho mucho énfasis en cómo, digamos, la amenaza externa, o sea, las agresiones de Occidente, fueron perfilando el rumbo de la Revolución Rusa. Ujú. Y que, o sea, que digamos que la revolución en un principio era un proceso de amplia participación, es lo que estoy entendiendo, de amplia participación, de fuertes componentes democratizadores, y luego que muere Lenin, hay un proceso de descomposición que tiene que ver con la agresión occidental y con las propias luchas internas por el poder. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Ujú. Sin embargo, la pregunta, pensando en esto de que la revolución sea una máquina de producción de subjetividades, me queda en el aire una pregunta, ¿no? Por también pensando en el caso venezolano, que es el que tenemos más cerca. Eh, ¿Cuáles son las subjetividades que perduran y por qué? O sea, y también porque Traverso hace un ejercicio de pensar las interpretaciones que se hacen de la revolución desde los actores reaccionarios y conservadores, como digamos las revoluciones como fuentes del mal, como si las revoluciones de antemano estuviesen condenadas a hacer regímenes opresivos y conducir al totalitarismo. O sea, Traverso critica, ¿no? Critica justamente este determinismo, ¿no? Que en el caso de los conservadores no sería un determinismo economicista, sino más bien un determinismo racionalista, o sea que digamos que los líderes de la revolución son irracionales, incluso moral, que son malvados y que en esa naturaleza humana perversa radica el destino fatídico de la revolución, ¿no? Lo que Traverso critica, y a mí me parece que como alternativa a eso, él va a hacer una reconstrucción, que todavía no hemos llegado a esos capítulos, pero me parece que él va a intentar hacer una reconstrucción alternativa de la revolución en donde podamos ver cómo se van construyendo las identidades revolucionarias. Y por eso planteo esta pregunta, porque digo,
por qué en las luchas intestinas a lo interno de la Revolución Rusa, Trotsky tiene que salir. O sea, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Cómo se va configurando la lucha política que lo expulsa? O sea, que digamos, las subjetividades que están representadas en la figura de Trotsky quedan expulsadas del cuadro de mando de la revolución. ¿Y por qué perduran otro tipo de subjetividades, como la de Stalin, que le imprimen otro rumbo, o sea, un rumbo, digamos, más cerrado, más opresivo a la revolución? Entonces, me queda esa duda, me queda esa, digamos, como ese interrogante que quiere ser más bien como una clave interpretativa para poder leer el libro, o sea, para poder entender qué es lo que quiere hacer Traverso, qué quiere hacer él. O sea, él está criticando las interpretaciones conservadoras para plantear otra cosa, para plantear otras interpretaciones sobre cómo la revolución produjo las subjetividades que produjo, ¿no? Porque además está buscando como tratar de salvar el concepto de revolución como un concepto productivo, ¿no? Porque, o sea, lo que quiere es que no muera el concepto de revolución, vamos a rehabilitarlo para ver cómo nos ayuda a entender el presente. Entonces, pongo eso allí, no sé cómo lo ves tú, como en el sentido global del libro, porque eso, digamos, y también esto lo dice Sorel, ¿no? No importa que las revoluciones hayan degradado y algunas hayan caído, porque lo que importa es, digamos, el hito, o sea, digamos, las ideas, las creencias y los mitos que fueron dejando y que se convierten en referentes para a futuro seguir aglutinando grupos y construyendo identidades colectivas, nuevas subjetividades, etc. Entonces, bueno, me parecía que si nos hacemos preguntas de este tipo, podríamos, digamos, tener una brújula para cuando tú nos das todos estos datos históricos como para no perdernos en tanta información y tratar de decir, ok, toda esta información nos está ayudando a comprender el tipo de subjetividades que nos fueron quedando de las revoluciones en Rusia, de lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Argelia, o sea, que fue quedando allí, ¿no? Porque eh, si no, solamente nos vamos a quedar con la idea, y es lo que, por eso intervengo, a quedar con la idea de que las revoluciones cayeron porque Occidente atacó o sea, atacó con todo lo que tenía y acabó con todo, como si fuera un asunto solo de Occidente. Entonces nos quedamos sin analizar el plano de la lucha política o de la lucha de clases a lo interno de las revoluciones. O sea, porque las revoluciones no cayeron solamente por la agresión occidental, las revoluciones cayeron por las contradicciones internas que no se pudieron gestionar, que no hubo una manera de interpretar los conflictos internos, de darle un lugar a la disidencia, de darle un nombre al conflicto. ¿Me explico? O sea, que esas identidades que a lo interno de la revolución estaban pugnando por que las cosas se hicieran de otra manera, no tuvieron cabida, no tuvieron lugar. Y me parece que aquí en Venezuela es muy claro que llegó un momento en que la lucha con el enemigo externo ha cerrado tanto el campo de discusión interna que hay identidades que están siendo expulsadas digamos, de la orientación estratégica de la revolución, y eso hace que cuando la revolución expulsa a tanta gente, queda cada vez más sola, y cuando viene el enemigo externo a atacar, está sola. O sea, no hay nadie que la defienda porque ya el proceso de expulsión ha sido previo a la llegada del enemigo, ¿no? Entonces, bueno, pongo estas ideas para discutir y para reflexionar. Sé que ya es tarde, pero bueno, como para la próxima sesión. Sí, pero oye, gracias, porque las preguntas son súper interesantes. Indudablemente, y yo estaba viendo sobre el papel Trotsky. Trotsky todavía era el jefe del ejército soviético. Date cuenta que yo no sabía, Trotsky no asistió a las exequias de Lenin. Él estaba, no sé en qué operaciones militares en cualquier sitio,
en Rusia y llegó 3 semanas después. Creo que fue un pelón de él y el único de su familia que se salvó fue su nieto. Todos los miembros de su familia, salvo su mujer y el nieto, todos fueron eliminados. Sí, sí, vive en México el nieto. Incluso Jackson, que era Sabater, fue condecorado con la Orden de la URSS. Pero luego, posteriormente en La Habana, hubo un evento sobre Trotsky, cosa que me pareció interesante, ¿no? Y él cuenta que una vez bueno, el Trotsky le decía, no te metas en la política, siempre le decía al nieto. O sea, sus dos hijas mayores habían muerto. Sus dos hijos también fueron muertos por figuras de los servicios de espionaje estalinistas. Entonces, coño, quería salvar al nieto y al nieto lo salvó, felizmente. Pero él no, él tenía temor de que si él llegaba a un enfrentamiento, eso fue la versión del nieto, ¿ah? Ya mayor, es lo que iba a crear en la Unión Soviética, era una estructura burocrática militar. Entonces tenía temor en ese sentido. Estaba también metido de lleno con la Cuarta Internacional. No nos olvidemos que duró poco tiempo, pero el comandante Chávez pensó una vez en una Quinta Internacional. No sé en qué quedó en eso. Eh, Indudablemente que durante el periodo tanto en la ciencia como en la cultura, en las artes, en la pintura, el debate cultural durante el estalinismo fue un debate cerrado, salvo raras excepciones. Eh, Esa disidencia no, aunque esa disidencia es muy la forma de calificar las tendencias internas en el seno revolucionario. Ahora, hay un legado indudablemente, la Unión Soviética, hay otro elemento que podrían alegar en el otro lado. La Unión Soviética logró lo que pudo lograr como gran potencia, fue gracias a ese tipo de acumulación de capitales de tipo socialista que se generó en la URSS. Yo estaba también viendo trabajos sobre el gran paso adelante de la agricultura en China y eso fue un momento terrible, donde murieron millones y millones de personas. Y fue criticado por el segundo del partido. Eran tres figuras importantes: Zhou Enlai, Mao Zedong, por supuesto, y Liu Shaoqi. Y Liu Shaoqi le dijo un momento dado a Mao, mira, nosotros si no resolvemos esto vamos a ser criminales de guerra. Habían muerto millones y millones y millones de personas eh, por lo que el gran paso adelante en la agricultura. Luego eso se calmó. Por eso hoy en día uno observa el profundo respeto que le tienen la mayoría del pueblo chino a Xi Jinping. Realmente que lo quieren. No es cualquier cosa lo que él ha hecho. Ahora, hay un tema central en todo esto, que es el tema de los debates internos. ¿Cómo se le da soluciones democráticas a los debates internos? Y eso es una de las partes cojitrancas de todos los proyectos socialistas que nosotros hemos vivido. Pero eso que tú planteas es muy importante, esa explosión inicial que no tiene nada que ver, pues yo lo dije un momento dado, con el prólogo a la contribución a la crítica de la economía en 1859. No, es una explosión. O lo que dice este gran antropólogo francés, que es el tema de la construcción de los mitos, es muy parecido en una u otra forma a lo que planteaba Walter Benjamin. Las revoluciones, las historias no se dan en los términos que uno
piensa que se podían dar. Yo estoy hablando del inicio de la revolución. Yo no estoy hablando de la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, que pasa por otros mecanismos y por otras soluciones. Yo no tengo la última palabra en eso, no la tengo, pero yo creo que sí, porque hay una gran diferencia entre los investigadores del Instituto de Investigación Social de Frankfurt a un hombre como Lucas, ¿no? Lucas era un gran filósofo y teórico, pero fue un militante y empuñó las armas para enfrentarse al nazismo inicialmente y después a la Rusia estalinista. Ahora, la figura de... Hay varios libros donde se analiza bien. Trotsky escribió un libro que yo no lo tengo sobre Stalin. Él quería escribir uno sobre Lenin, ese libro yo no lo tengo. Y hay un libro también bien interesante que se puede conseguir publicado por ERA, yo no lo tengo. Quizá en la pulpería del libro podría estar, que es de Isaac Deutscher sobre Lenin. Y todos estos judíos, en una u otra forma, que participaron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron resistentes, nunca fueron judíos sionistas. Y el caso de Isaac Deutscher en un momento determinado, no, si tengo que luchar al lado del pueblo palestino, lucho al lado del pueblo palestino. ¿Tú me vas a decir? Sí, sí, yo iba a aprovechar de comentar ahí en relación a lo que dice Lorena también. Mm. Bueno, bueno, se escucha ahí, quería comentar que ahorita también hay cierta discusión en relación a lo que dice Lorena, que hay una clave de interpretación que da Traverso en el capítulo 1, que es leer las revoluciones como estados emocionales también. Le hace mucho énfasis en que las revoluciones producen un estado emocional y que la forma de estudiar o de ver ese estado emocional es la producción estética, cómo se produce una estética nueva, distinta, etc. Y esa estética otra tiene que ver con la producción de subjetividad. Si tú produces otra estética, porque produces otra subjetividad. Y uno pensaría en relación a esto que está planteando Michelle también, que la agresión externa produce una subjetividad militarizada. Es decir, las revoluciones de la subjetividad revolucionaria y emancipadora de esos primeros años se va a producir una subjetividad militarizada por obligación de la propia agresión. Es decir, la continuidad de la revolución como guerra civil produce una subjetividad militarizada y esa subjetividad militarizada produce también una estética que me acordaba porque hace poco tuvimos una conferencia aquí sobre Shostakovich y Shostakovich produce una obra musical en el contexto de la guerra que tiene que ver con la subjetividad militarizada, es decir, cambia incluso la producción estética. No es lo mismo el acorazado Potemkin a Iván el Terrible en términos de la producción estética soviética que va a cambiar con el estalinismo también. Y esa subjetividad militarizada cambia las cosas porque produce esa subjetividad militarizada que se produce con la guerra civil, se produce también en una guerra interna dentro del partido bolchevique. Si la subjetividad militarizada produjo, las purgas fueron expresión de esa subjetividad militarizada. Pero Trotsky también produce, es decir, cuando uno ve en ese debate, por ejemplo, los comentarios que hace Domenico Lo Surdo en el libro sobre Stalin y la leyenda negra del estalinismo, él habla sobre el ambiente militar de conflicto entre los miembros del partido, no solo Stalin, sino también Zinoviev, que es decir, el ambiente de conspiración para ascender al poder que produjo, y hace Domenico Lo Surdo ahí el comentario, por ejemplo, el asesinato de Kirov en el 34, que era el jefe de Leningrado, lo matan y Trotsky celebra públicamente ese asesinato y hay cartas, documentos donde habla abiertamente sobre la respuesta violenta al estalinismo. Es decir, uno podría pensar, de cara a lo que plantea Lorena, que la amenaza externa produce una subjetividad militarizada que termina atentando contra el desarrollo democrático, abierto y libre de las revoluciones, porque termina habiendo un clima de militarización de la revolución. La revolución se militariza hacia adentro y esa militarización hacia adentro genera purga, genera conflicto. Pero es al mismo tiempo una sociedad exhausta que viene de la guerra. O sea, Sí. hay como una
Yo creo que tú aciertas con lo de la subjetividad militarizada, pero eso es una franja de la corazón. O Sí. sea, es como la dirigencia política. La dirección se militariza. Cuando piensas Venezuela en estos últimos 10 años, es la misma sociedad exhausta. Sí, sí, sí. O sea, como que no, como que una sociedad que ya consumió su energía política. Déjame decir algo sobre la cosa de la producción de subjetividades. Es muy importante porque evidentemente lo que tú dices, las subjetividades van cambiando. No es lo mismo el momento de eclosión, de cohesión del pueblo, de la gente que está siguiendo algo, donde todo el mundo se siente solidario, hermano, compañero, lo que va pasando con el desgaste, donde ya va surgiendo otras emocionalidades, donde se van fragmentando, donde van apareciendo mucho más los aspectos personales, se van dando los grupos mismos se van cohesionando, y en la medida que los grupos se van cohesionando, se van disgregando, se van fragmentando. Entonces, lo que va pasando en los humanos, en las personas que viven esto, evidentemente tiene mucho que ver no solo con lo que hace el enemigo externo, sino con lo que se va produciendo internamente. Y eso parece que es innegable en todo lo que hemos visto. En lo que hemos visto, en lo que estamos viendo y es posiblemente en lo que sigue. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Bueno, ahí está. A mí me impresionó mucho lo que acabas de decir. Yo no tengo ese libro, si me lo prestan para Sí. revisar los zurdos cuando habla de Kirillov. Porque Kirillov fue el pretexto de Stalin para lanzar los procesos de Moscú, Sí. ¿no? Le cayó de perilla. Pero yo no sabía eso, fui Sí, donde... él pone ahí la carta de los comentarios que hizo. Fue Roland, ustedes las comentarios que obras. Entonces, pero date cuenta, lo interesante es que esos procesos, ninguno de los que fueron, pues, coño, que eran dirigentes fogueados internacionalmente, coño, Radek, Kamenetsky, Noguer, estuvieron luchando en distintas partes del mundo, no solamente en Rusia, fogueados, y se quedaron callados y aceptaron todo. Entonces, yo no. No, ese me interesa para la próxima del miércoles. Me lo traes para revisar solamente eso. Te lo mando en digital. Ah, envíamelo. Ok. Bueno, el de Domenico lo seguro. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Bueno, no, quedamos para el... Oye, gracias por las preguntas. Quedamos para el próximo miércoles a las 9:30. Entonces el próximo miércoles sí le voy a dar a la... Yo espero tener mi vista perfecta para el próximo miércoles. Quedamos para ver el capítulo dedicado a los animales. Y El capítulo 3, perdona, el capítulo conceptos, símbolos, reinos de la memoria. Ese, el 3. el 3 es El 2, el de los cuerpos. el de los cuerpos. 2. Ah, el de los cuerpos, ok, el 2. Ok. Mira, sí, ese yo lo quiero, me interesa trabajarlo porque es parte de la guerra cultural que yo me recuerdo, yo leí un libro, 2 tomos, pero ese libro lo perdí de un francés, un diplomático francés, que hizo un registro pero súper minucioso de todos los ataques que hizo el mundo occidental europeo y los Estados Unidos a la Rusia soviética naciente. Fue una cosa terrible que se queda chiquitico Cuba, Irán, Venezuela, todo. Entonces, y no pudieron. Pero en ese momento, los verticalismos, las decisiones verticales se agudizan, se incrementan igualmente. Bueno, nos vemos el miércoles. Y ese gato inmenso, Aurora. Pues esa gata me tiene loca, la gata de mi hermano. Pero no puede ver que yo esté haciendo algo distinto de no atenderla a ella.
Chao. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Miércoles. ¿Cómo se llama la chama que me hizo la pregunta?